Pagado, y si tienen preguntas a lo largo de la plática, por favor pónganlas en el chat para comentarlas al final con nuestra invitada. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra en ciencias de la salud e investigación clínica por el Instituto Politécnico Nacional y cuenta con una especialidad en nutrición clínica por la Universidad Anáhuac México Norte. Dentro de su trayectoria profesional es investigadora en Ciencias B, en donde coordina proyectos de investigación del servicio de nutrición clínica, además de contar con experiencia en la docencia a nivel pregrado y posgrado al ser profesora de la materia de nutrición humana en la UNAM, nutrición artificial en la Universidad Anáhuac y profesora de la especialidad en nutrición en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por otro lado, ha realizado diversas publicaciones en revistas como Nutrición Clínica y Metabolismo, Hematología, Hospital General de México, entre otras. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y te cedo la palabra. Hola chicos, muchas gracias por la invitación. De verdad, bueno, la verdad no la esperaba en su debido momento. Entonces déjenme, comparto nada más aquí la pantalla. Y bueno, qué bueno que sean así súper organizados y que preparen temas para exponer, porque a veces la licenciatura, sobre todo en nutrición, no siempre resulta ser suficiente para quizá el ímpetu, ¿no?, que tiene uno en la licenciatura y no tan suficiente como para salir y decir es que vi esto, el otro. Entonces, espero que de alguna manera pueda ayudarles a aclarar algunos temas. Les voy a compartir lo que sea al respecto de ayuno intermitente y dieta cetogénica. Y bueno, comenzaré la presentación. Al final me parece que vamos a ver las preguntas. Entonces, en cuanto a ayuno intermitente y dieta cetogénica, yo creo que son dos tipos de dietas que podríamos decir que están de moda. Sin embargo, ¿realmente lo están? Es la pregunta, o es una moda que va, viene, va, viene. Ok, entonces mi nombre es Carolina Álvarez Altamirano y déjenme avanzo. Ok, dentro de los puntos a tratar, entonces, ¿cuáles son las bases metabólicas de estos dos tipos de dieta? Que son hasta cierto grado algo similares. Veremos lo que es el ayuno intermitente y la dieta cetogénica, los tipos de esquemas, mecanismos asociados, así como algunos efectos buenos y otros no tan buenos, ¿ok? Sin embargo, recuerden que nada es absoluto, todo es relativo, o sea, siempre hay que buscar la balanza y en quién puede ser posible llevar a cabo alguno de estos tipos de dietas o de régimen. Entonces, para empezar es necesario identificar y aterrizar que seguimos con problemas de peso, no nada más en México, en general, a nivel mundial, la obesidad o el exceso de peso, ¿ok? Es un problema de salud pública que no solamente ataca a la población adulta, sino también a la población infantil. O sea, ya estamos viendo, o sea, desde al menos las estadísticas con las que contamos 2006, ¿no? Principalmente como que hablaban más acerca de desnutrición en los niños, y ya con base a las nuevas encuestas, ¿ok? Se ha especificado un poco más sobre el porcentaje de niños que ya están cayendo en estas categorías de exceso de peso. Entonces, no nada más los adultos, los niños, la población en general estamos sufriendo de este tipo de alteraciones que finalmente se pueden traducir a alteraciones metabólicas. Entonces, derivado de este problema, surgen justamente esquemas de alimentación, programas, tipos de dieta, o sea, y no nada más relacionados en este caso con el exceso de peso, sino esta es una problemática general que principalmente vamos a ver en algunos estudios, suelen ser los sujetos que se tienden a ver un poco más beneficiados respecto a estos dos temas que vamos a ver. Entonces, la dieta cetogénica y el ayuno intermitente. ¿Cuál es el punto en común entre estos dos tipos de alimentación? ¿Ok? Va a ser principalmente el rol que ejercen sobre la insulina. Obviamente todos estos mecanismos son muchísimo más profundos, sin embargo, al ser esta una plática más dirigida a taller,
sí, traté de buscar la medida de no profundizar dentro de mis capacidades. Sin embargo, es necesario que antes de que hablemos de ellas, veamos, ok, cuáles son las bases de estas dietas en relación a la insulina. Y esto se traduce al metabolismo del ayuno, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa primero cuando comemos? Es normal que en todas las personas, ¿ok?, los niveles de glucosa se comiencen a elevar en la medida en la que vamos comiendo. Y esto indica, obviamente, que estamos absorbiendo, al menos en cuestión de glucosa, estos macronutrientes. Pueden ser hidratos de carbono para la glucosa, pueden ser grasas, lípidos, vamos a ver posteriormente en el torrente sanguíneo, y las proteínas las vamos a ver en forma de circulación de aminoácidos. Entonces, en este sentido, cuando comemos existe cierta regulación hormonal que va a permitir que específicamente en la glucosa y bueno, también en los macronutrientes, dejen de estar sus niveles elevados y comience a entrar a la célula, y esto ayude a que se vea reflejado, al menos en los niveles en sangre, una disminución de la glucosa hasta llegar a niveles que conocemos como normales. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque justamente el papel de la insulina en la regulación del metabolismo es como, digamos que el eje central de este tipo de dietas, ¿ok? Entonces, si la insulina se estimula porque detectó un carbohidrato en un cuerpo sano, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Va a ayudar a que éste entre a la célula. Entonces, la insulina se relaciona ¿con qué? Con guardar las reservas energéticas que nosotros estamos ingiriendo, ¿ok? Es decir, la glucosa se puede ir a formar glucógeno, dependiendo, va a ser primordialmente hepático, posteriormente muscular. Los aminoácidos se van a ir principalmente a zonas musculares, los triglicéridos en exceso se van a utilizar, si bien todo esto para utilización energética, pero lo que no utilizamos se va a ir hacia reserva del tejido graso. Entonces, ¿qué pasa? Ok, cuando no comemos, por otro lado, pues justamente la fisiología del ayuno es la que nos va a explicar ahora, ok, sí, cuando yo como estimulo hormonas, ¿qué pasa si no como? Ok, primero, antes de entrar a este tema, es necesario que sepan que nosotros, como mencioné, tenemos hidratos de carbono, o sea, macronutrientes en el cuerpo, que son parte de nuestras reservas energéticas musculares. Tenemos glúcidos, proteínas, lípidos. ¿Ok? Entonces, de forma primordial, el combustible por excelencia que tenemos, digamos que la gasolina premium, ¿no? El combustible por excelencia va a ser la glucosa, ¿ok? Sin embargo, en la medida en la que ésta va disminuyendo sus niveles con la finalidad de que el cuerpo mantenga la homeostasia, es decir, la normalidad de los niveles en la glucosa, pues justamente tiene otras maneras de mantener esos niveles sin necesidad, obviamente, de que nosotros tengamos que comer. Entonces, suponiendo que solo sobrevivamos a base de cualquier almacén de glucosa, aquí llamamos glúcidos, aproximadamente el sujeto promedio se menciona que podría mantenerse derivado de esto 24 horas. Si sobre ese sujeto promedio solo observamos las proteínas sin su peso en agua, ¿ok? Se habla de que estas nos permitirían sobrevivir sin alimento hasta 60, 65 días, dependiendo también los modelos, ¿ok? Todos estos estudios se iniciaron en el siglo pasado, a inicios, como en los primeros 20 años. Entonces, y si fuera de lípidos, aproximadamente en este sujeto, que es un sujeto de normo peso, que tiene un adecuado índice de masa corporal, que tiene 25% de grasa corporal, no tiene reservas tan predominantes, al menos en tejido graso, entonces se habla de que incluso podía durar unos 40 días, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos mecanismos que nos van a permitir sobrevivir, ¿okay? ¿Cómo se podrían activar si nosotros no comemos? ¿Ok? ¿Qué pasaría? Entonces, primero hay que entender que el ayuno va a ser la privación del alimento. Nosotros nos privamos del alimento normalmente en la noche, cuando nos vamos a dormir, nos despertamos, hacemos algunas actividades quizá que no tengan que ver con alimentación, bañarse en general, ¿no? Entonces, aquí seguimos manteniendo ese ayuno, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Las adaptaciones que tiene el cuerpo en sí al ayuno, ok, ya consumí glucosa por medio de algún alimento,
la insulina se activa, estos niveles de glucosa comienzan a descender. Entonces, esto significa que a la par los niveles de insulina se están estimulando justamente por la alimentación. Entonces, la insulina es el principal regulador, va a ser el switch, ¿no? De prende y apaga principalmente de la entrada de la glucosa al hígado, ¿ok? Va a depender, también puede entrar a tejido muscular, ¿ok? Sin embargo, cuando se están bajando los niveles de glucosa y principalmente también se está dejando de estimular a la insulina y la insulina llega a un rango normal en el que se encuentra oscilando sin el estímulo de los hidratos de carbono, comienzan ciertas fases, ¿ok? Entonces, el organismo dice, bueno, o sea, yo necesito energía rápida, la energía rápida de la glucosa y tengo glucosa rápida en hígado, ¿ok? Entonces, el glucógeno hepático es una de las primeras reservas que comenzamos a consumir. Entonces, justamente estos estudios que iniciaron desde 1920-21 en Estados Unidos y en otras partes del mundo que también lo fundamentan, ¿ok? Dicen que obviamente las alteraciones metabólicas secundarias al ayuno son, primero, vamos a estar consumiendo, déjenme aquí agarrar el marcador, primero vamos a estar consumiendo aquí el glucógeno hepático, ¿ok? Entonces, ese glucógeno hepático, si ustedes se fijan, va a empezar a utilizarse posterior al ayuno, ¿no? Aquí es suponiendo que ya bajaron los niveles de glucosa y ahora nada más la insulina va a estar bajando. Entonces, la insulina baja, ¿ok? Hay otra contrarregulación hormonal. Entonces, aquí posteriormente ya se comienza a liberar glucógeno, ¿ok? Para que mantenga la homeostasia de la glucosa, es decir, los niveles sanguíneos de glucosa en ciertos rangos todavía considerados como normales. Entonces, posteriormente a esto, ya cuando nos estamos pues acabando estas reservas de glucógeno, el cuerpo dice, bueno, pues no me puedo esperar a que a que me acabe la última molécula de glucosa. Necesito, paralelo a esto, comenzar a consumir otro tipo de reserva. Entonces, ¿a quién empezamos a utilizar? Se activa una vía que conocemos como gluconeogénesis y la gluconeogénesis se va a estar estimulando con base a el transcurso de la duración del ayuno. Sin embargo, esta no es perpetua, ¿ok? Porque si no nos quedaríamos sin músculo y tal, o sea, no estaríamos el día de hoy aquí, o sea, no seríamos no seríamos el Homo sapiens que evolucionó, ¿no? Si no tuviésemos estos mecanismos para pasar justamente las hambrunas. Entonces, se activa aquí la gluconeogénesis y posteriormente esta gluconeogénesis, que principalmente es derivada de los aminoácidos, ¿ok? Dos en específico, en un momento vamos a hablar de ellos. Posteriormente comienza a disminuir la demanda energética secundaria de esta vía y se comienza a activar otra, ¿ok? En donde ya vamos a utilizar cuerpos cetónicos de forma primordial como combustible energético. Y la intención de todo esto es tratar de mantener al menos alimentado al cerebro, a los eritrocitos, al corazón, o sea, músculo esquelético, en la medida de lo posible. Y todo esto nos ha permitido justamente evolucionar, estar el día de hoy aquí, pasar hambrunas en general. Ahora, dentro de estas adaptaciones, si recordamos, primero ya nos comimos a la glucosa, ok, la metimos a la célula, posteriormente la glucogenogénesis, lisis, perdón, hace que saques la glucosita que tienes en el hígado para obtener energía. ¿Qué pasa aquí? Se habla de que a partir de las 6 horas postabsortivas, es decir, no nada más de que ya dejaste de comer, sino que dejaste de absorber alimentos, ya estás en ayuno, ¿ok? Ahora, dentro de la gluconeogénesis tenemos 2 aminoácidos esenciales, ¿ok? Que va a ser primordialmente la glutamina, ¿ok? Y la alanina. Entonces, ¿qué pasa? O sea, no nos podemos acabar nuestras reservas energéticas musculares, ¿sí? Aquí justamente entra como parteaguas que a partir del segundo día, aproximadamente el segundo o tercer día del ayuno, se comienzan a elevar los cuerpos cetónicos. Ahora bien, el ayuno está considerado pues como una completa falta de alimento,
puede haber, sí, ingesta de agua, sin embargo, no hay una ingesta de alimentos, ¿ok? Entonces, a partir del segundo o tercer día, ya normalmente se comienzan a producir los cuerpos cetónicos, ¿ok? Que predominantemente van a ser derivados de la beta-oxidación, de la lipólisis. Estamos hablando de forma primordial del beta-hidroxibutirato y del acetoacetato, ¿ok? Que este es precursor del otro. Entonces, justamente el resultado final va a ser el beta-hidroxibutirato, sin embargo, estos dos de forma esencial son los que se van a utilizar como reserva energética. Entonces, en la medida en la que el ayuno va avanzando, estos sustratos van a irse utilizando como energía, ¿ok? Justamente esto es por falta de glucosa. Esto no pasaría si la insulina estuviera estimulada, ¿ok? Entonces, justamente esta vía alterna que tenemos es gracias a que el switch de la insulina está apagado. Entonces, esto condiciona a su vez que existen ciertos mecanismos que ya ha avanzado el ayuno, disminuyan la pérdida proteica, ¿ok? Y es que el cuerpo es muy sabio. El cuerpo lo que hace es tratar de mantener ciertas reservas, como las proteicas, que no son acumulables, ¿ok? O sea, solamente van a ser acumulables si estimulamos, si hacemos fuerza, o sea, si estimulamos al músculo, sí vamos a guardar en la medida en la que lo utilizamos, pero aquí no es como la reserva grasa, ¿ok? Que lo que no comemos se va a ir para allá y no tiene un límite en sí. ¿Sale? Entonces, justamente estos mecanismos van a permitir que suceda la lipólisis y, por consecuente, el aumento de los cuerpos cetónicos en sangre. Ahora, si ustedes se fijan, hay ciertos, los estudios iniciales, ¿no? Y esto es para contestar si es una moda o no. O sea, todos estos estudios son desde hace, ya puedo decirles, iniciaron un poquito más de hace 100 años. Entonces, ¿qué pasa aquí? Todo esto se potenció en los años 60, ¿ok? Entonces, vemos justamente en esta gráfica, no veo muy bien aquí arribita porque está el menú, voy a tratar de bajarlo, ¿ok? Entonces, quito esto, ya. Ahora, entonces, si nosotros nos fijamos aquí, en la medida en la que avanza el ayuno, se hicieron unos estudios justamente en sujetos voluntarios que tenían o bien diabetes u obesidad, ¿ok? Entonces, se observó que aproximadamente entre el día 3, pero si ustedes se fijan, ya a los 10 días, prácticamente en las 2 semanas del ayuno, los niveles aquí de cuerpos cetónicos se empiezan a elevar muchísimo en sangre. Entonces, justamente esta comienza a ser la reserva energética, que normalmente cuando nosotros comemos, por excelencia, la energía que vamos a utilizar es glucosa. Sin embargo, hay otros mecanismos que ya mencioné que van a tratar de mantener la producción de glucosa. Sin embargo, esta proporción de utilización va a ser menor, al menos cuando nos encontramos en un estado de ayuno o ya mencionándolo bien, una inanición, ¿sí? Entonces, de forma primordial, el cuerpo cetónico que vamos a consumir va a ser el beta-hidroxibutirato. Ahora, sin esto, o sea, realmente estos mecanismos pueden darnos una idea de por qué estamos aquí, ¿ok? Entonces, gracias a esto podemos sobrevivir, en teoría, 2 meses si fuera un sujeto que tiene una adecuada composición corporal. Entonces, posteriormente otros estudios observaron que mientras más reserva grasa tenga un individuo, más tiempo puede durar en ayuno. Sin embargo, el hecho que estos estudios hayan surgido con la intención de conocer cómo se comporta el cuerpo, no significa que en la actualidad sean prácticas de que vamos a hacer un ayuno de un año. O sea, no, sino que justamente en voluntarios se empezó a realizar esto para obtener ciertos beneficios metabólicos que se estaban tratando de explicar justamente en la época. Entonces, el hígado, voy a mover nuevamente mi menú. Entonces, el hígado principalmente va a obtener su energía, ¿ok? Por la oxidación de los cuerpos cetónicos. Entonces, todo esto, ¿qué va a hacer? Va a aumentar el ahorro nitrogenado. Si nosotros nos gastamos nuestras reservas musculares, créanme, o sea, esto es entrar en un autocanibalismo.
Sin embargo, dada lo sabio que es el cuerpo, ¿qué pasa? O sea, realmente estamos utilizando músculo, ¿sí? Y por otro lado, normalmente las proteínas se metabolizan, ¿no? El amonio se metaboliza, se transforma en el ciclo de la urea en el hígado y se elimina por medio de orina. Sin embargo, la transformación en el hígado para urea conlleva cierto gasto energético. Entonces, ¿qué comienza a pasar aquí? Que incluso en orina comienza a aumentar la cantidad de amonio que se excreta. Entonces, justamente aquí por riñón comienza a disminuir la eliminación de la urea y también aumenta en proporción la eliminación del amonio, que esto también conlleva un poquito la eliminación de los cuerpos cetónicos. Y es por esta razón justamente que actualmente quienes han llevado este tipo de régimen y todo, saben que incluso con las tiritas que detectan cuerpos cetónicos en orina, pueden detectar si ya los están produciendo, ¿no? Entonces, de forma primordial, ¿ok? Vamos a estar ahorrando aquí energía. Otra manera, ¿ok? Que estamos utilizando para poder producir glucosa va a ser por medio del lactato. Sin embargo, el lactato genera un gran gasto de energía, pero esto explica justamente por qué también hay cierta producción de glucosa y se puede mantener, aunque en límites medios bajos, la homeostasia o los niveles de glucosa en sangre. Del tejido adiposo es a quien lo empezamos a hacer un poco chiquito, ¿sí? Dependiendo de las proporciones y la duración del ayuno. Porque aquí ya vamos a estar empezando a transformar todos estos cuerpos cetónicos que por medio de hígado y que van a ser el sustrato preferente para el cerebro. Entonces, justamente en los primeros días se han reportado que las personas presentan dolor de cabeza, mareos, mal humor y que posteriormente, ya que existe la producción de estos cuerpos cetónicos, como que recuperan más ese estado de equilibrio, digamos. Sin embargo, no hay que perder de vista algo. Este ayuno, si nos vamos a ya tiempos muy pasados cavernícolas, es un mecanismo de adaptación a la falta de alimento. Actualmente ya no tenemos que cazar al mamut, actualmente ya el mamut llega a tu casa, o sea, por pedido, o sea, entonces, en este caso, nosotros estamos desarrollando ciertas, no sé, ciertas estrategias quizá para permitir la evolución, que son otras teorías, en donde dicen que justamente por eso tendemos a generar esta reserva de tejido graso, ¿ok? Pero aquí hay que recordar que ya tenemos disponibilidad de los alimentos, no estamos gastando energía para poder cazarlos, agarrarlos, correr 2 kilómetros hasta que se deje cazar un animal. Entonces, realmente todas estas bases de ayuno es necesario que sí las aterricemos. Sin embargo, recuerden que esto es un mecanismo de compensación. ¿Ok? Entonces, en el riñón, la glutamina se utiliza también para producir glucosa. ¿Ok? Entonces, el riñón también tiene su propia producción y es por eso que la glutamina es uno de los aminoácidos favoritos para el riñón y por otro lado, para el hígado, la alanina es uno de los aminoácidos favoritos para poder obtenerlo como sustrato energético. Entonces, esta alanina se convierte a piruvato y ya sabemos que como parte de la vía de obtención de energía derivada de la glucosa o la glucólisis, el lactato, ¿no? Vamos a utilizarlo justamente para la entrada al ciclo de Krebs, ¿no? Posteriormente con sus componentes, no directamente tal cual. Entonces, todo esto pasa justamente porque la insulina no le está diciendo ni a los aminoácidos, ni a la glucosa, ni a los ácidos grasos, guárdense, ¿ok? Entonces, a falta de estímulo de la insulina, pues justamente están ocurriendo todos estos cambios en el cuerpo. Ahora, si ya sabemos esto, entonces el ayuno terapéutico, tal cual, o sea, ya como una terapia, se habla de que tenemos más de 100 años utilizándolo, por lo tanto, que sean dietas de moda, quizás son más completas, más informadas, bueno, estamos más informados respecto a la práctica, ¿ok? Entonces, el uso de este tipo de concepto se utilizó para la diabetes, ¿ok? Hasta el primer uso ya de la insulina. Entonces, anteriormente, ¿qué pasaba? Había sujetos en donde detectaban en orina, por ejemplo,
que había hormiguitas o que sabía dulce y que detectaban como que había una anomalía en la glucosa y que esta estaba saliendo por medio de orina. Sin embargo, ya que se pudo obtener la insulina, si se fijan, a partir de 1922 ya empezó este auge, o sea, estamos a un año prácticamente de cumplir 100 años. Todo esto, o sea, ya tiene un trasfondo. Entonces, posteriormente, se observó que existía un beneficio en particular, ¿ok? De esta privación de alimento, o bien vamos a ver más adelante que puede ser la privación de la glucosa. Entonces, se recomendó para el tratamiento de los trastornos convulsivos, ¿ok? Es decir, como la epilepsia o convulsiones. Y se vio que tenía un buen grado pues de reducción de las crisis. Sin embargo, posteriormente vamos a ver que surgen fármacos y obviamente es más fácil tomarte una pastillita que cambiar todo tu esquema de alimentación. Entonces, ya tal cual el potencial terapéutico, digamos que se comenzó a exprimir en los años 60, perdón. Entonces, en toda esta década comenzaron a surgir estudios, tesis. Entonces, justamente Boston se caracterizó por sacar muchos de estos estudios con voluntarios que presentaban exceso de peso o bien diabetes. ¿Cuál fue el problema? Que justamente este boom de los 60s también relacionó a estas prácticas, ¿no? En los estudios, a algunas muertes asociadas, sobre todo por insuficiencia cardíaca, ¿ok? Entonces, fueron en individuos me parece que en casos aislados, sin embargo, existen, ¿ok? Existen estos casos de muertes asociadas entre 3 y 8 semanas total de ayuno. Entonces, es importante analizar bien la pertinencia quizá de estos tipos de prácticas. Entonces, ya que sabemos esto, bueno, entonces vamos a decir que sí, o sea, sí hay datos previos del ayuno, pero justamente en estos años generó que lo tacharan de inseguro, ¿ok? Entonces lo estigmatizó prácticamente. Posteriormente se volvieron a retomar estas bases del ayuno y bueno, comienzo primero con hablar acerca del ayuno intermitente, ¿ok? Ya que conocemos cómo actúa el ayuno intermitente, como su nombre lo dice, es como en ocasiones sí, en ocasiones no. Ahora, ¿de qué se trata esto? Existen esquemas que se han planteado como parte del ayuno intermitente. Entonces tenemos un ayuno completo en días alternos. ¿Qué quiere decir? Un día sí, un día no. Otro tipo de regímenes son ayunos modificados, ¿ok? Otro sería la alimentación con restricción de tiempo y algo que todavía es mucho más antiguo que estos estudios del siglo pasado son los ayunos religiosos, ¿ok? Ustedes saben que hay días en específico o meses en específico que justamente todo el antecedente cultural religioso que tenemos ha hecho que se practique, que se siga, ¿no? Y hasta eso tiene cierto valor científico la práctica. Entonces, en el ayuno completo, o sea, en días alternos, normalmente es un día, comes a libre demanda, otro día es un ayuno de 24 horas y así hasta que se complete la semana. Entonces, esta genera una práctica regular. Ahora, tenemos otra que sería, mientras se respeten las 24 horas continuas, está bien. Pueden tener una comida, ¿ok? O sea, o comer, digamos, durante las primeras 12 horas del día algo. Posteriormente, las segundas 12 horas del día va a ser completamente ayuno, más las otras primeras 12 horas y van a comer hasta las segundas 12 horas del segundo día. Entonces, justamente 12 y 12 son 24. Entonces, esta continuidad del ayuno, pero con mitades de día, hace que al menos diario tú comas, ¿ok? Y justamente lo que genera en comparación con esta otra versión es que pueda haber menos periodos de ansiedad. ¿Por qué? Porque justamente aquí, ¿ok? Se atraviesa algo muy importante y es el descanso, es decir, el sueño fisiológico. Ahora, todo esto es hasta completar la semana y es como un estilo de vida. Entonces, en cuanto a los estudios en humanos,
respecto, ¿ok?, al ayuno completo en días alternos, hablan de que no hay suficientes estudios en humanos. Eso es de cajón. La mayor parte de los estudios que se han realizado han sido en roedores, en animales de experimentación. Sin embargo, los pocos estudios que han surgido y que han estudiado en humanos y no cultivos celulares nada más, han observado que hay una disminución de los niveles de glucosa, y eso es esperado, ¿no? Obviamente, porque si no comen, pues van a reducirse, pero de forma general, ¿ok?, en las primeras semanas, e incluso hay estudios que han demostrado que en los primeros días se puede reducir los niveles de glucosa basales o en sangre. También se reduce la cantidad de insulina en circulación. Obviamente, todo esto está muy relacionado, y hay ciertos efectos de los marcadores antiinflamatorios que también están relacionados, como el aumento de la adiponectina y la disminución de la leptina, que la adiponectina, como bien sabemos, mejora la sensibilidad de la insulina en los tejidos periféricos. Entonces, todo esto va de la mano solamente con este tipo de ayuno, con cualquiera de los dos, ¿ok? Pero hay que recordar, o sea, nunca es suficiente un estudio. Estamos trabajando con humanos, estamos trabajando con pacientes, y finalmente lo que queremos es que los estudios nos ayuden a demostrar una certeza, o sea, si realmente funciona, no funciona, en quién sí puede funcionar, en quién no, o qué variantes. La desventaja de los estudios que tenemos hoy en día es que quizá a partir de ahorita va a haber, digamos, hay mejor investigación, hay mejores técnicas, es una era moderna, ¿no? Entonces pueden surgir mejores estudios, pero a la actualidad, ¿ok?, los estudios con los que se cuentan son muy, muy variables. Entonces la comparación interestudio pues dificulta mucho que se pueda llegar a una conclusión. Por otro lado, tenemos el ayuno modificado. Se le puede encontrar incluso en Instagram, en Google o así, como dieta 5-2, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que de toda la semana, ¿ok?, 5 días vamos a comer, 2 días no vamos a comer, ¿ok? Esto está basado en que al menos 2 días, y se ejemplifica, por ejemplo, un día de ayuno, un día de comida, otro día de ayuno, 2 días de ayuno, un día de comida, 2 días de ayuno, y esto es justamente porque la semana dura 7 días. Si durara 8, pues aquí tendríamos un día extra, ¿ok? Entonces, otra propuesta, ¿no?, o una alternativa es que, si bien no se ayuna en las 24 horas, se haga solamente una ingesta muy baja en calorías, es decir, entre 500 y 600 kilocalorías, que corresponden frecuentemente a un consumo de energía entre el 20 y el 25% de las necesidades energéticas de los sujetos. Entonces, este ayuno, aunque en menor medida, también ha mostrado ciertos efectos en los pocos estudios con los que se cuenta. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos otra modalidad. Tenemos la alimentación con restricción de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Hay nuevos estudios que han relacionado el papel incluso de la microbiota con el ciclo circadiano, y el ciclo circadiano a su vez con el metabolismo. Si no, digo, hay que recordar también que justamente este tema ganó el premio Nobel. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos la alimentación con restricción de tiempo. ¿Qué pasa? Tenemos 2 tipos de modalidades. Generalmente se habla de un ayuno entre 12 horas y 20 horas por día. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos 24 horas, tenemos 4 horas para comer lo que tengamos que comer, y de ahí, dependiendo también del régimen, de 12 hasta 20 horas de ayuno, ¿no? Dependiendo del otro rango que pongan para mantener las comidas. Entonces, se sugiere o se ha estudiado, lo más frecuente en estudios es la versión de 8 horas disponibles para consumir alimentos y por consecuente 16 horas de ayuno. Otra modalidad que tenemos es solamente, o sea, lo que vayamos a comer, como les mencioné, tenemos 4 horas para consumirlo y 20 horas para ayuno. Entonces, lo que se sugiere es que justamente tanto las 16 como las 20 horas de ayuno, dependiendo del tipo de régimen, sean las cercanas a la noche, para que también duerman, no generen ansiedad, o sea, y regularmente en la mañana
uno despierta, pero no necesariamente piensan de que así ya voy a comer algo, ¿no? Entonces, que se aproveche esas horas en la mañana de despeje mental para que no haya ansiedad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Parte de los estudios en humanos muestran que el ayuno modificado, también, tanto el ayuno modificado, ¿ok?, como la alimentación en restricción de tiempo, podrían verse implicados de igual forma en aspectos metabólicos. Punto de aquí es la insulina. Entonces, los estudios son muy variables. Si ustedes se fijan, pueden ser tanto adultos con obesidad, adultos con sobrepeso, personas jóvenes, personas adultas. Entonces, esto dificulta mucho que los estudios puedan ser comparables. Lo que sí es una realidad es que tenemos algo que llamamos relevancia clínica, ¿ok? En donde quizá no es significativo el resultado, pero sí me está generando un beneficio en los pacientes. Entonces, no significa esto que les esté vendiendo la idea del ayuno intermitente, no, de ninguna manera, sino que analicemos realmente los estudios que se encuentran en la actualidad. Entonces, el punto de unión de estos estudios es que disminuyen los niveles de insulina en sangre, ¿ok? Y por otro lado, la evidencia, al menos estadística, comenta que hay una disminución de la proteína C reactiva y de igual forma un aumento de la adiponectina. Entonces, esto se dirige más hacia cambios metabólicos, ¿ok? No todos los pacientes tuvieron una pérdida de peso significativa, sin embargo, sí la presentaron y esto fue derivado de forma primordial, ¿ok?, a expensas de reserva grasa corporal, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan aquí, la sensibilidad a la insulina, en este caso, en los pacientes genera una disminución en la estimulación, porque normalmente si estamos comiendo mucho, ya sea en calorías o ya sea en cantidades de glucosa, la insulina va a encontrarse en niveles muy altos. Entonces, justamente el cese de la entrada de alimentos condiciona que se regulen los niveles de insulina, ¿ok? Esto va a hacer que aumente, por lo tanto, su sensibilidad en los tejidos periféricos. Y otra cosa que se ha observado es la reducción, ¿ok?, de los niveles de triglicéridos. Entonces, justamente aquí es cuestionable. Quizá recuerden que las estrategias del ayuno iniciaron para poder atender a pacientes que tenían diabetes o bien obesidad. ¿Ok? Es decir, un problema. Entonces, quizá la pregunta sería, si los pacientes tienen un problema metabólico relacionado, ¿podría servir este tipo de terapias? ¿Ok? Entonces, vamos a seguir viendo otras evidencias. Entonces, la alimentación con restricción de tiempo sí se ha observado, pero que hay una disminución del peso corporal. Sin embargo, ha sido como muy contradictorio porque así, al igual que se han observado disminuciones en los rangos de peso o en las medias, también se han observado aumentos, ¿ok? Pero esto no ha sido totalmente significativo estadísticamente, pero bueno, clínicamente tiene cierto grado de relevancia en donde refleja que va a depender justamente quizá del modelo del estudio, los sujetos, en donde hay mucha variabilidad biológica, ¿ok? Entonces, en uno de los estudios se habla que este ayuno, ¿ok?, va a estar bien, o sea, sí nos puede ayudar. La pregunta ¿es lo mismo ayunar en el día a ayunar en la noche? ¿No? Es una pregunta importante. Sobre todo porque se ha asociado a el tiempo en el que nosotros consumimos alimentos con regulaciones metabólicas. Entonces, un estudio que logra evidenciar esta diferencia, ¿ok?, se realizó en pacientes aleatorizados que fueron destinados, ¿ok?, a una alimentación, ¿ok?, que fue con 18 horas de ayuno, ¿ok? Pero las horas de alimentación fueron de entre las 8 de la mañana, ¿ok?, hasta aproximadamente las 4 de la tarde. Ahora,
Aquí en este periodo tuvieron su desayuno, su comida y su cena. Obviamente para Estados Unidos tienen otros tiempos de comida, pero sería algo similar a nosotros. Y los sujetos que hicieron el ayuno, los sujetos controles, con solamente un ayuno de 12 horas, que sería quizá un ayuno típico esperado, tuvieron su desayuno, comida, cena. ¿Ok? Durante el día. La última comida fue prácticamente a las 8 de la noche. ¿Qué pasó? Ok, por la mañana antes del ayuno se presentaron al menos una elevación de los cuerpos cetónicos en este grupo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que está el individuo gastando energía a expensas de reserva grasa. El control y las expresiones de algunos genes también se vieron modificadas, incluso el de la glucosa. La glucosa tuvo mejores intervalos cuando el tiempo de ayuno nocturno fue más amplio. Entonces, todo esto también generó cierto grado de autofagia, ¿ok? Es decir, que estemos consumiendo nuestras reservas, pero también estimuló a ciertos genes relacionados con el envejecimiento. Entonces, se sugiere que este tipo de dietas pueden generar un retraso en el envejecimiento o un efecto anti-envejecimiento. Y no es que nos veamos siempre de la misma edad, sino que justamente el paso de los años sea un poco más tenue para las personas, al menos que practicaron este tipo de régimen. El problema de todos los estudios en general es que han sido en un corto plazo, pero bueno, si en un corto plazo se logran estimular estos genes, es necesario ahora hacer estudios, mejor investigación que logre demostrar qué está pasando después. Ok, si yo tengo este tipo de vida ya más popular, ¿qué pasaría si yo continúo a largo plazo? Otro tipo de ayuno que comentamos es el ayuno religioso. Ese ayuno religioso está relacionado culturalmente con el perdón, con procesos de reflexión, con purificación, revelación, con mejorar la fortaleza. Entonces, tanto el Islam como el cristianismo, el judaísmo, ¿ok? Todos ellos, y bueno, me parece que aquellos que siguen a la iglesia de los santos de los últimos días, no recuerdo bien si eran también incluso los adventistas, sí, pero no sé si desconozco, disculpen mi ignorancia, si es lo mismo los mormones que los adventistas. Entonces, ahí ustedes me dirán después. Sin embargo, ¿cuál es la relación? En el Islam, en el Ramadán, hay un ayuno de 12 horas, es decir, desde que sale el sol hasta que se pone, no pueden comer. Aproximadamente este ayuno dura al año, o sea, en un periodo continuo de 29 días, 30 días. Justamente en esta iglesia de los santos de los últimos días se ha asociado con prácticas de ayuno nocturno prolongado. En el cristianismo, que no todo el mundo lo respete, pero bueno, tenemos un proceso de reflexión, ¿ok? Que son de 40 días, en donde de forma ideal, tanto los miércoles como los viernes santos, o sea, sería ideal practicar el ayuno, ¿ok? Sin embargo, nosotros quizá le damos la alusión a el no comer carne o privar, dar cierto sacrificio. Ahora, en el judaísmo tienen días en específico de ayuno y regularmente sus ayunos son de 24 horas, aunque también haya en contexto otro tipo de prácticas, ¿ok? Pero todo esto de forma religiosa o cultural se ha realizado con un acercamiento hacia lo divino. Sin embargo, en algunos estudios sí se ha observado también que tienen ciertos beneficios, principalmente metabólicos. Ahora, dentro de los mecanismos fisiológicos vinculados a la salud humana, habla principalmente del sistema circadiano, también de la microbiota intestinal o comúnmente se conoce como flora intestinal, pero el nombre real es microbioma o microbiota, perdón, y el estilo de vida. ¿Qué pasa? ¿Ok? Se habla de que durante la noche justamente hay un aumento en la resistencia a la insulina e idealmente la noche está dirigida
a los procesos de reparación corporal, a dormir, a descansar, a mejorar el estado de hidratación, a reparar. Entonces, cuando nosotros generamos alteraciones a este nivel, porque estamos despiertos, comemos en la noche, tenemos cenas copiosas, se ha relacionado justamente por el horario, ¿no? Con la inflamación. Sin embargo, también se ha observado que tenemos, hay un link, ¿ok? Con la microbiota, en donde hay un cambio de la misma, ¿ok? Todo esto, pues, está condicionado obviamente por un estilo de vida. O sea, si normalmente tenemos nuestros desayunos en la mañana, comida en la tarde y ya en el atardecer la cena, ¿ok? Sería un estilo de vida un poco más saludable. Por otro lado, otra pregunta que se lanza es, ok, ¿son los horarios o bien es la cantidad? ¿Okay? Porque actualmente estamos consumiendo más de lo que el cuerpo realmente necesita. Sin embargo, se ha observado que justamente durante la noche, realmente hay otros procesos que son diferentes a los del día. Entonces tenemos una regulación diurna. En el día es para que estemos activos, para que gastemos esa energía, para que comamos, obviamente, si no, no vamos a tener una energía rápida. Y por la noche está dirigidos para procesos de reparación, ¿ok? Por lo tanto, esos procesos de reparación implican que no sea de forma primordial el gasto de energía, por lo tanto, que esté más estimulada la gluconeogénesis, es decir, que se guarde esa glucosa en forma de glucógeno en el hígado. Está también relacionada con la biogénesis mitocondrial, o sea, todo esto va hacia las reservas. Entonces, también en cuanto a los músculos, se habla de un metabolismo oxidativo y en la noche también hay cierta presencia de catabolismo lipídico. Entonces, siempre vamos a estar perdiendo músculo en general en el día, tenemos tasas de pérdida que son normales y que en la dieta las vamos a recuperar. Ahora, si esto cambia, o sea, si en lugar de que estuvieran aquellas personas que trabajan en la noche y que en el día están dormidas, se han asociado de forma directa con alteraciones metabólicas, solo por el hecho de que estén consumiendo alimentos en gran medida en la noche y no en el día. Entonces, justamente es algo cuestionable los horarios que comúnmente utilizamos para comer. Ahora, otro cambio que se ha observado en relación principalmente al proceso de alimentación nocturna, ¿ok? Es que quienes se alimentan por la noche tienen mayor predominio de microbiota, como los firmicutes, o sea, que están relacionados con procesos proinflamatorios. Entonces se genera una disbiosis en el intestino, ¿ok? Pues porque hay mayor crecimiento de bacterias que no son tan buenas en relación a los bacteroidetes que son mejores, ¿no? Que hablan de salud intestinal. Todas estas alteraciones están relacionadas con alteraciones cardiovasculares, con reserva grasa, daño neurológico, incluso en algunos estudios con Alzheimer. Entonces, justamente habla de que hay un link también en toda esta alimentación diurna en relación a los cambios posibles en la microbiota y su papel que también estos pueden ejercer a nivel metabólico. Entonces, dado que las alteraciones a corto plazo, ¿ok? En nuestros hábitos alimenticios, o sea, se pueden alternar horas, ¿no? Tamaño de las comidas, o sea, ya tenemos como gran variedad de posibilidades en la actualidad. Entonces, todo esto puede generar alteraciones. Entonces, principalmente, ¿ok? Lo que habla el ayuno intermitente es evitar, por un lado, que se genere un consumo excesivo de calorías. Y por otro lado, darle un cese de actividad a la insulina. Entonces, si aparte de todo, disminuimos el consumo de alimentos, pero, o sea, no es lo mismo comer una hamburguesa en el día a comer de forma balanceada verduras que llevan fibra y que también van a ser utilizadas por las bacterias como alimento. Entonces, justamente la combinación del ciclo circadiano con justamente los ayunos se ha relacionado con una mejoría en las disbiosis y obviamente una reducción tanto en los marcadores de inflamación, ¿ok? Como en una mejoría en la resistencia a la insulina y a su vez también con aumentar la proporción de bacteroidetes.
En estudios en animales, finalmente, hablan de que hay un efecto eficaz, ¿ok?, sobre la obesidad, es decir, ayuda a reducir de peso a los roedores, disminuye la resistencia a la insulina, por lo tanto es más sensible el cuerpo a reconocerla y a darle entrada a la glucosa, disminuyen los niveles de triglicéridos, de colesterol. También hay datos de que hay una disminución de la esteatosis hepática y esto puede ser asociado por la liberación de los lípidos en reserva. También en el momento en el que estamos mejorando la resistencia a la insulina, la diabetes mejora su estado metabólico, ¿ok? Los modelos de ratitas asociados a diabetes, al mejorar la resistencia a la insulina, mejoran los niveles de glucosa en sangre y a su vez, en otros estudios también incluso se ha relacionado con marcadores de proliferación celular, aquellos que aumentan el riesgo en cáncer, de manera que al no estar estimulando tanto a estos marcadores, hay una reducción o se habla de que puede tener efectos benéficos sobre el cáncer. Y no obstante, todo esto ha permitido estudios que incluso desde los 20, desde antes, haya una relación justamente con estos ayunos y ciertos beneficios para evitar justamente que predominen las células cancerígenas. Esto es derivado de la autofagia. Ayuda uno al sistema inmune a que detecte estas células que ya no están en buenas condiciones para que, digamos, que se las coma, ¿ok? Ya posteriormente se elimina este tipo de tejido pues en malas condiciones y se da la apoptosis, es decir, la muerte celular. Entonces, estos estudios al menos sugieren que el ayuno podría ser seguro, ¿ok? Sin embargo, en estudios en animales, como tenemos mejores controles, mismo tipo de, no hay tanta variedad, ¿no?, de especies, son estudios súper controlados, es más fácil que podamos lograr ciertos resultados. Sin embargo, el ser humano tiene una alta variabilidad biológica, lo que hace que los estudios en animales pues, no siempre puedan ser replicados. Entonces, los horarios de las comidas, la restricción calórica, el contenido de los alimentos, repito, no es lo mismo estar consumiendo verduras, carnes, frutas, carnes de pescado, por ejemplo, que son ricas en omega 3, a grasas saturadas, súper fritas, y todo esto va a tener ciertas alteraciones en la composición de la microbiota. Mientras más fibra consumamos, vamos a tener un mejor ambiente microbiano, es decir, una mejor microbiota a nivel intestinal. Todo esto se traduce a mejores marcadores de la función cardiovascular y por lo tanto también de forma consecuente a una mejoría en la reducción de peso. Y no es que se queden los pacientes súper esqueléticos, ¿no? Tampoco, sino que todo esto lo que ayuda es a resolver un problema, porque ya hay problemas metabólicos, problemas de exceso que ayuda a normalizarlos. Sin embargo, recordemos que justamente no tenemos muchos datos como para poder ya esto aterrizarlo en toda la población. Y dada la variabilidad de los tipos de ayuno, es necesario como profundizar mucho más, hacer grupos de estudio en cada uno de estos para lograr evidenciar realmente si hay beneficios y por otro lado tenemos un impedimento para un adecuado desarrollo de los estudios. Y es que las personas o los sujetos de estudio logren aguantar todo este tiempo. Entonces va a haber personas que se pueden salir de estos tratamientos, no todos van a aguantar, entonces justamente eso dificulta el apego. Ahora, en cuanto a la dieta cetogénica, tenemos que la dieta cetogénica principalmente se caracteriza por tener una proporción menor de hidratos de carbono, ¿ok? Se habla de que es una dieta que trata de imitar al ayuno. Entonces ya tenemos bases del ayuno, ya conocimos al ayuno intermitente y todo esto es justamente con una reestructuración de los componentes de la dieta, ¿ok? Principalmente se ha utilizado o la historia de este tipo de dieta cetogénica ha sido relacionada con enfermedades neurológicas, específicamente la epilepsia. Entonces, justamente desde 1921, mucho antes también ya hay más estudios, pero se le habla que
El doctor Russell de la Clínica Mayo menciona, es tan efectiva como el ayuno, ¿ok? Al menos para los estudios ya derivados en este tiempo. Posteriormente, ya que se describe cuál sería la estrategia a tomar dietética, surgen otros estudios, pero son muy poquitos, ¿ok? Sin embargo, pese a la utilidad que puede tener en los pacientes con epilepsia, cayó en desuso gracias al surgimiento de los fármacos antiepilépticos. Entonces, repito, si es mejor o más fácil, mejor dicho, tomar una pastilla que lograr hacer todo un cambio en el estilo de vida, en la alimentación y todo, pues justamente perdió ahí su boom, perdió su auge hasta que posteriormente surgieron estudios derivados de que unos investigadores lograron identificar a un niño que tenía epilepsias y lo conocen comúnmente porque gracias a él se fundó, valga la redundancia, la Fundación Charlie en Estados Unidos, y el doctor Freeman y también Kisman lograron hacer uno de los primeros estudios más controlados en pacientes que tenían ya crisis epilépticas, pero que no eran tan tratables con fármacos. Entonces, justamente este tipo de dieta mejoró, ¿ok? Una reducción muy drástica en el número de crisis epilépticas, ¿ok? Se habla de que el 67% de los pacientes logró reducir o ver esas mejorías relacionadas a este tipo de dieta. Ahora, si nosotros buscamos dieta cetogénica, podemos observar que, si se fijan aquí, antes de 1990 solo había 132 artículos de los 3.607 que tenemos, al menos publicados en la actualidad, solo por este concepto. Entonces, justamente el boom comienza posteriormente gracias a que se da a conocer el caso de Charlie, las crisis epilépticas, cómo mejoró. Entonces, se ha aterrizado más a esta área neurológica, este tipo de dieta. Sin embargo, ¿de qué se trata? Hay distintos tipos, ¿ok? Que han como adaptado su propia composición. Entonces, la dieta convencional tiene una relación de 4:1, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que va a aportar 4 grasas por cada uno de combinación de hidratos de carbono con proteína. ¿Ok? Entonces, esto es cuestionable justamente porque al menos debemos de asegurar un consumo diario de proteína mínimo. ¿Ok? Y esto hace que incluso se reduzca a que se aporte un 8% de proteína y solamente un 2% en forma de hidratos de carbono. Posteriormente han surgido nuevas modificaciones. Conocíamos que la dieta Atkins se basaba en este principio, pero posteriormente la dieta modificada ya está utilizando triglicéridos de cadena media que se utilizan más rápido, entran a nivel porta, se van a hígado, no van por linfa, se utilizan rápido, no necesitan de la L-carnitina para poder oxidarse y obtener nosotros la energía derivada de estos. Entonces, justamente condiciona que cuando utilizamos los triglicéridos de cadena media podamos aumentarle un poquito más a los carbohidratos de la dieta. Entonces, justamente los esquemas son la dieta tradicional, que es de las más restrictivas, dieta rica en triglicéridos de cadena media, que habla de una relación de 1 de lípidos a 1 en relación a los hidratos de carbono y de proteínas, que significaría aportar principalmente entre el 60 y 70% de la energía en forma de lípidos, de un 20 a un 30% máximo de hidratos de carbono, pero esto va a ser si hay un contenido, al menos de los lípidos, a base de triglicéridos de cadena media y un 10% de proteína. Sin embargo, también tenemos otros tipos como la dieta Atkins modificada, la dieta de bajo índice glicémico, okay, que principalmente tienen una distribución muy similar. Sin embargo, al no tener como base los triglicéridos de cadena media, tienen que hacer una restricción mayor todavía de los hidratos de carbono, tomando en cuenta que se pueden dar desde 5 hasta el 10% de la energía que requiere el sujeto. Y también tenemos la dieta baja en índice glucémico, que tiene como base estas mismas proporciones, pero solamente utiliza hidratos de carbono que sean, al menos que tengan un índice glucémico menor a 50. Es decir, que sean más ricos en proteínas, en grasas y que no predomine la proporción de hidratos de carbono.
Ahora, ya vimos el ayuno, entonces la dieta cetogénica trata justamente de imitar este proceso en el momento en el que no le estamos dando al cuerpo el combustible que detecta de forma primordial, que en este caso es la glucosa. Entonces, si no le damos glucosa, no va a haber estímulo de la insulina, y si la insulina se mantiene fluctuando en niveles normales, en donde no se generen tantos picos, va a seguir permitiendo que se liberen ácidos grasos, que estos ácidos grasos formen cuerpos cetónicos y que la energía realmente que le brindemos al cerebro sea a partir de estos. Entonces, se habla justamente que tiene un factor de neuroprotección anticonvulsivo, ¿ok? Y esto es relacionado justamente por el beta-hidroxibutirato, ¿ok? Este beta-hidroxibutirato realmente sufre cierta deshidrogenación, ¿ok? Se transforma a cetoacetato. Entonces, justamente se ha observado que esta dieta ayuda a disminuir las crisis convulsivas. Entonces, son muchos factores por los cuales se encuentra relacionado, y aparte de todo también habla que es muy contradictorio. Algunos estudios dicen que no, otros dicen que sí, dependiendo. Unos son en humanos, otros son en células, en cultivos celulares, pero se habla que incluso hay una reducción del estrés, ¿ok? Hay una reducción de las especies reactivas de oxígeno al no haber tanto exclusivamente ATP disponible, sino el material necesario para poder formar este ATP bajo ciertas condiciones, como sería el ADP, que también se puede utilizar para el metabolismo muscular o la energía muscular por medio de la fosfocreatina. Otra de los puntos a donde se ha asociado este tipo de dieta es que ha sido efectiva para pérdida de masa grasa. Sin embargo, tanto para la ganancia de masa muscular, ¿ok? Con o sin ejercicio, no se ha observado ser tan óptima, ¿ok? Por ejemplo, aquí en este estudio, los sujetos redujeron peso de forma significativa, pero también redujeron, ¿ok?, la masa grasa después de una intervención por medio de la dieta cetogénica. Sin embargo, ahora, en cuanto a ciertos efectos adversos, tenemos justamente tanto efectos a corto plazo como a largo plazo. Sí es una dieta que pueda permitir la pérdida de peso, que pueda ayudar a disminuir las crisis epilépticas. Sin embargo, se relaciona obviamente, dado que no hay una entrada de glucosa, con náuseas, vómitos, dolor de cabeza, fatiga, mareos, insomnios. Pero principalmente, o sea, no todos los pacientes o reportados o los estudios reportados han mencionado que todos van a sufrir esto. O sea, no todos sufren justamente este tipo de sintomatología. Se relaciona también con estreñimiento, dado que si se disminuye la cantidad de hidratos de carbono de cualquier índole, disminuye también la fibra. Entonces, a largo plazo, principalmente también han sido en estudios en experimentación y en algunos cultivos celulares hay esteatosis hepática, hipoproteinemia, cálculos renales, en algunos sí modelos en humanos, o ya estudios en humanos, mejor dicho, y sobre todo deficiencias de vitaminas y de minerales. Y esto no es de ahorita, eso desde que iniciaron los estudios se ha sabido. Entonces, existe en presencia de ayuno pérdida de electrolitos, ¿ok? Desde incluso fases iniciales del ayuno. Entonces, si aquí estamos tratando de imitar el ayuno, la pérdida de estos electrolitos se puede dar y puede ser responsable incluso de realmente que los pacientes, voy a regresar a una diapositiva, aquí no se menciona, pero también puedan sufrir calambres, ¿ok? Hay aumento en la excreción de calcio, de fósforo, de potasio, de sodio en fases ya más avanzadas, al menos del ayuno. Por lo tanto, si esta dieta trata de asimilarlo, va a ser necesario, tanto en el ayuno intermitente como en este tipo de dieta, que consideremos cierta rehidratación o cierto aporte de electrolitos en los pacientes. Sin embargo, el sodio, recordemos que para su absorción depende justamente de cotransportadores, y estos van a ser dependientes tanto de glucosa como de aminoácidos. Entonces, su forma primordial de entrada del sodio va a ser en forma de aminoácidos, de las proteínas de la dieta, entonces no se observa tanto déficit. Sin embargo, el potasio, que se encuentra más predominante
en frutas, ¿sí? También en verduras, pero en frutas van a tener altas cantidades en general de potasio, van a ser una fuente de la misma. Estos se encuentran también o pueden fluctuar sus niveles. Entonces, otro de los efectos, sin embargo, ha sido en cultivos celulares, habla de que hay una regulación hacia la oxidación celular. Ok, entonces unos estudios dicen, no, ¿sabes qué? O sea, sí hay marcadores que me indican que pueden ayudarme a frenar el envejecimiento, pero otros en cultivos celulares dicen, no, ¿no? O sea, aquí me están estimulando todavía más la regulación de las NADPHs que se van a ir hacia la oxidación o a la formación de estrés y a su vez al aumento de la producción de radicales libres, ¿no? Entonces, por un lado, y por otro lado, hay un aumento en moléculas de adhesión, lo que genera también que haya más infiltrados de monocitos. Todo esto se traduce a una placa y finalmente a aterosclerosis. Pero es necesario considerar también que la calidad siempre de la dieta, si sea poquita, si sea mucha, también debe de tener una especial atención. Otro punto final ya para cerrar es que la dieta cetogénica también está teniendo ciertas inclinaciones hacia observar cómo cambia la microbiota intestinal. Entonces, se habla justamente que la disbiosis, si está presente, mejora justamente por el aumento de los bacteroidetes. ¿Ok? Entonces, hay una regulación que se ha observado en los estudios y que todo esto va a generar posteriormente, este es un artículo del 2021, omití creo que poner la referencia, una disculpa, en donde habla que también el papel de la microbiota, que ahorita está en boom, tiene procesos específicos sobre el metabolismo celular. Entonces, lo que me gustaría dejarles a ustedes es que justamente las dietas que se relacionan con el ayuno sugieren beneficios en pacientes principalmente que tienen un problema, o sea, cardiometabólico y también aquellos que incluyen el exceso de peso. Ahora, el ayuno intermitente no es nuevo en la dieta cetogénica. En el primer caso, ya es una práctica ancestral, perdón. Se relaciona con mejorías en la sensibilidad a la insulina y obviamente sus posteriores consecuencias metabólicas. Y por otro lado, la dieta cetogénica es una alternativa, sí, para bajar de peso y mejorar alteraciones metabólicas, principalmente por una mejoría en la resistencia a la insulina, pero también puede tener efectos secundarios. Entonces es importante que se mantenga una estrecha vigilancia de los pacientes, ¿ok? Con una guía médica y nutricional en donde se puede evaluar el déficit de ciertos micronutrientes en específico para tratar de recuperarlos. Es necesario hacer muchos más estudios antes de realmente indicar este tipo de dietas y al menos buscar que los pacientes realmente acepten someterse a uno de estos tipos de regímenes que pudiesen ser un tanto extremistas. Entonces, una alternativa de esto es modular la ingesta dietética, que no sea tan elevada para que podamos también tener efectos similares. Entonces, les agradezco mucho la invitación. Y bueno, finalmente, antes se me olvidó, ningún exceso es bueno. ¿Okay? Ni nada, ni mucho va a ser lo correcto, entonces siempre hay que buscar el balance. Doctora, muchas gracias por enriquecernos con este tema tan interesante. Aquí ahorita lo va a proyectar su constancia, no sé si ahí ya la vean. Igual se la vamos a hacer llegar por correo electrónico y pues yo sé que andamos un poquito cortos de tiempo, entonces pues como usted me indique, si le podemos hacer algunas preguntas que nos fueron llegando durante la sesión o prefiere... Yo creo que unas 3 preguntitas, porque sí, sí estoy un poco corta de tiempo, pero igual unas 3 preguntitas adelante. Con mucho gusto puedo apoyarles. Perfecto. Entonces, ¿cuánto es el tiempo recomendable para hacer la dieta cetogénica? La dieta cetogénica, los estudios más largos han dado seguimientos de 2 años. En lo personal, conozco personas que han estado por más de 9 años con dietas cetogénicas, sin embargo, no ha sido por sí solo. Han recibido suplementación, principalmente de electrolitos,
¿ok? De antioxidantes y bueno, finalmente resolvieron su problema de pérdida de peso y mejoría metabólica. Okay. Gracias, doctora. ¿En el ayuno intermitente puede entrar en adaptación metabólica el organismo? ¿Podrías repetirme la pregunta? ¿En el ayuno puede entrar en adaptación metabólica el organismo? Durante el ayuno. Mira, el ayuno normal, o sea, el ayuno prolongado, llámese inanición, va a tener algún punto una meseta, ¿ok? Pero no meseta de pérdida de masa grasa, ¿ok? Va a tener una meseta en cuanto a la pérdida de masa muscular. O sea, va a tratar de no gastar tanta masa muscular para obtener energía. Ahora, en cuanto al ayuno intermitente, aquí no se ha observado tal cual una meseta. Entonces, justamente por eso hice hincapié en que este tipo de alternativas están justificadas para poder resolver un problema, ¿ok? Y es un problema metabólico, un problema de exceso de peso combinado, que finalmente si las personas están en un rango estable, normal, adecuado índice de masa corporal, porcentaje de grasa, no tiene alteraciones metabólicas, o sea, eso habla también de que o bien su genética en combinación con su estilo de vida, pues también es adecuado. Entonces, en cuanto al ayuno intermitente, ¿ok? La finalidad es estar estimulando la salida de triglicéridos de las reservas energéticas. Ok, perfecto. Y ya por último, doctora, tenemos muchas dudas sobre patologías en específico. Nos hablaron de diabetes, de hipotiroidismo, de dislipidemias. Entonces, ¿en qué pacientes considera usted que es recomendable hacer el ayuno? El ayuno, pues mira, primero que nada en pacientes que realmente quieran hacerlo y que puedan hacerlo, o sea, que aguanten. ¿Ok? Porque finalmente estamos acostumbrados a un estilo de vida en donde tenemos abundancia, mucho alimento y quizás si no es parte de nuestra cultura, el practicarlo sí puede costar trabajo. Entonces, primero que nada en un paciente que realmente quiera probar, ¿ok? No, hay estudios que sí mencionan el beneficio, pero también así como hay pacientes con diabetes que han tenido mejorías, hay como datos aislados en donde mencionan que ha sido no tan benéfico para algunos pacientes con diabetes. Entonces, siempre en la consulta hay que darle estrategias al paciente en dado caso de que haya una hipoglucemia. Si hay pacientes que tienden a las hipoglucemias, definitivamente no es recomendado. ¿Ok? Para otros pacientes, tal cual una recomendación, yo simplemente no, quizá no la haría en este momento porque todavía de verdad es necesario más investigación. Entonces, justo en este ámbito, cada vez sabemos que no sabemos nada. Entonces, en la práctica clínica es diferente. ¿Ok? Finalmente hay que aterrizarlo a cuál es el problema del paciente. O sea, si el problema de verdad tiene no nada más un exceso de peso, sino tiene hábitos de alimentación inadecuados, o sea, realmente tiene un estilo de vida atrás que ha fomentado quizá, dependiendo de la situación, el estado en el que se encuentra. Entonces, hay que atacar cada problema aterrizado a cada paciente. Si se puede practicar, sí se puede practicar, ¿ok? Sin embargo, es importante revisar que el paciente no tenga riesgo de hipoglucemias. Ok, pues nuevamente, doctora, muchísimas gracias por esta sesión tan enriquecedora para todos. Fue un gusto para nosotros compartir este espacio con usted. Les recordamos a todos llenar su registro de asistencia y pues también damos por terminado con esta increíble ponencia nuestro taller de dietas y a todos muchísimas gracias por estar al pendiente. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bonita noche.